tenemos el placer de presentaros a Isabel Hernández y Lucía Solís. Isabel es astróloga psicóloga, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Desarrolló una parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la gestión de proyectos en las áreas de internacionalización e innovación de la empresa. Paralelamente, se formó como coach y astróloga psicóloga y actualmente acompaña a personas en procesos de cambio basados en el autoconocimiento, especializada en identificar el momento vital en el que se encuentran para ayudarles a tomar mejores decisiones y con el fin de que se sientan realizadas a nivel personal y profesional. Diplomada en Relaciones Laborales, máster en Dirección de Recursos Humanos, Health Coach y didacta de la Asociación Española de Programación Neurolingüística. Lucía Solís, mentora en reinvención profesional, cuenta con 20 años de experiencia en el sector de recursos humanos en áreas de desarrollo y fidelización del talento, gracias a su vocación y pasión por las personas y la comunicación. Fruto de estas experiencias y de 2 reinvenciones profesionales, creó la fórmula del talento, que ha acabado convirtiéndose en un método para aproximar talento y empresa donde convergen autoconocimiento, hábitos y el talento natural. Nos presentarán la conferencia Método Despliega tu talento, que tendrá una duración de unos 30 minutos. Acto seguido dedicaremos los últimos 15 minutos a responder las preguntas que podéis ir haciéndonos a través del chat. En este webinar os darán las claves de la fórmula del talento para que empresas y personas se encuentren. Dicha fórmula está basada en un método innovador que permite descubrir el mejor talento para tu empresa y un speech diferenciador al candidato. Al finalizar esta presentación, Isabel y Lucía nos darán las pautas para sortear una sesión de consultoría con ellas. Tenemos visitantes contactados desde diferentes partes del mundo, como Brasil, Argentina, Chile, España, Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia. Y ahora sí, Isabel y Lucía, os cedemos la palabra. Adelante, gracias. Gracias a ti por presentarnos. Ha habido ahí un tema que se ha juntado la formación mía con la parte de Isabel, pero bueno, no pasa nada. A partir de diplomatura de Relaciones Laborales, esta era yo, pero no pasa nada, no pasa nada. Entendemos, es la última del día. Y oye, todo está bienvenido, así que vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible porque como mi talento natural y el de Isabel pues no va de hacer las cosas aburridas, sino que la innovación requiere un poco de diversión. Vamos a intentar que ya que si estáis cansados de otras sesiones o de pasar el día trabajando y combinándolo para estar aquí, pues que tengáis ahora un espacio un poco de oxigenación. Antes de nada, creo que es importante hacer como un marco de referencia de por qué estamos aquí, de por qué Isabel y yo nos unimos en nuestros talentos para poder apostar por esta metodología. Y es que realmente el mundo está cambiando y no podemos dar la espalda desde la selección y desde la búsqueda de empleo. Porque si realmente ahora, lo vamos a ver durante la presentación, se van a crear hasta 97 millones de puestos de trabajo nuevos de aquí en 4 años. Entendemos que ya no va a haber selección por puesto de trabajo, entendemos que la selección va a venir de esa parte nuestra que va a sumar a ese proyecto que llamamos empresa u organización, del cual pues ya no existen tanto las relaciones de larga duración, de te aguanto porque me quieres, sino te aguanto porque me aportas, ¿no? Y aquí es por esto que creemos importante parar en este punto y decirlo, porque fruto un poco de esta experiencia laboral tan dilatada en recursos humanos por mi parte y en la abogacía por parte de Isabel, es donde nos hemos encontrado a personas que han perdido la salud por mantener trabajos que no estaban alineados a su talento. Y al final la empresa tampoco tiene mucho que poder hacer en ese punto, si no es que hay un lugar en la empresa donde sí que ese talento pueda ser reconocido y pueda ser desarrollado de manera pasional y de manera óptima para la persona. Con lo cual, ¿dónde es el punto clave para poder tomar una gran decisión y que no nos afecte la salud? La selección. Nuestra apuesta en la búsqueda de trabajo como candidato y el proceso de selección como empresa. Y de esto vamos a hablar hoy y de lo que es para nosotras la fórmula del talento. Así que ahora sí, vamos a entrar ya con la presentación. Vamos a ver, vamos a poner la presentación.
Me siento aquí como muy mandona, Isabel, que te voy a estar aquí No, mandando. tú me vas diciendo. Vale, a ver, Vale, vamos a vamos para ponerla. atrás. Aquí. Vale, perfecto. Aquí estamos, en la fórmula del talento, porque el talento es de lo que vamos a hablar, porque es aquello que tiene que detectar la empresa como acto diferencial para poder aportar a ese proyecto y es lo que aporta el trabajador como diferencial también para sumar a ese proyecto y que a él también le sume a su proyecto, a él o a ella. ¿Y qué es para nosotros el talento? Todas aquellas cualidades que son únicas en nosotros y que además las llevamos a cabo de manera excelente / sin despeinarnos. Aquí cada uno que adopte la frase, sé que nos están viendo de todas las partes del mundo, los de Andalucía, al sur de España me entenderán muy bien a lo que me refiero, en otras partes del mundo la frase sin despeinarse quiere decir que llevo a cabo acciones sin esfuerzo y de manera excelente. Esto para nosotros es el talento. Tener a alguien que hace este tipo de actividades que sin esfuerzo, que le apasionan, que disfrutan el durante, en ese puesto de la empresa para sumar, esto, como diría el señor Coopers, multiplica y es ahí donde ganamos todos. Entonces, ¿de qué está hecha esta fórmula del talento? Está hecha de 3 patas, muy basado en lo que es la fórmula Coopers. De nuestro, por un lado, superpoder, es decir, aquellas acciones que hacemos de forma excelente y de forma natural. Y esto, si nos ponemos a pensar, mucha gente nos diría, oye, mira, es que esto que haces tú a mí me cuesta muchísimo y tú lo haces que parece que sea algo innato, que no te cueste, ¿no? Así que pensar en esas cosas que os dicen familiares, amigos, porque es ahí donde radica una parte de vuestro talento, en ese superpoder. ¿Qué pasa con el superpoder? Que si no está acompañado de unos hábitos son aquella toma de decisión de las acciones que hacemos cada día, desde lo que como, desde a qué hora me voy a dormir, desde qué relaciones mantengo, qué información leo a lo largo del día, eso hará que sume a nuestro superpoder o le reste. Por eso, cuando lo ponemos junto, ponemos que estas 2 partes se suman mutuamente. Pero bien, lo que multiplica es conocer cuál es tu propósito, cuál es tu misión, qué es aquello que has venido a desarrollar a este mundo. Y no hace falta que sea algo muy concreto, ¿no? Ahora veremos con Isabel un ejemplo de la carta natal, de cómo marca las actitudes que nos van a llevar y nos van a conducir a nuestra misión, ¿no? Como puede ser la comunicación, como puede ser aspectos de la carta como dónde está el sol, dónde está el ascendente, que nos van a hacer saltar o quedarnos de algún puesto de trabajo. Es decir, si yo tengo un superpoder que es la comunicación, si tengo unos hábitos que hacen que esa comunicación redunde y cada día sea mejor, ¿no? Que realmente yo tengo un entorno donde se promueve la comunicación, tengo un trabajo donde sigo practicando la comunicación y además tengo un propósito de vida que es comunicar con mi voz para que otras personas se alineen en su trabajo, con trabajo y propósito de vida, realmente es ahí donde confluye, ¿no? Donde confluye el sentido y el significado del puesto de trabajo. Y es ahí donde yo voy a trabajar, no existe domingo, no existe lunes, sino que lo que existe es esa energía interna, intrínseca, que no va a necesitar, entre comillas, de ese reconocimiento o ese voy a fidelizar, que siempre va a estar por parte de la empresa, sino que lo que va a necesitar es encontrarse con ese contenido y ese proyecto que nutra a esta fórmula. Ahora sí que podemos pasar a la siguiente parte, que es cómo llevamos esto a cabo en un proceso de selección, ¿no? ¿Qué es un proceso de selección? Justo ahora que se está dando toda la vuelta al proceso de selección, donde hablamos de employee experience, donde hablamos de la experiencia de candidato, donde hablamos de employer branding, de elevator pitch, de todo esto hay que volver a la base. Y es que un proceso de selección es un proceso de enamoramiento bilateral, donde estamos en la fase de la relación, donde tenemos que atraer, seducir y enamorar, pero no únicamente de candidato, candidata a empresa, sino de empresa a candidato, candidata. Y es ahí donde la herramienta principal es el autoconocimiento.
Porque si yo no sé en lo que destaco, si yo no sé cuáles son mis partes buenas, cuáles son mis partes a mejorar, ¿cómo voy a ser capaz de argumentárselo a alguien en una entrevista? Y al mismo tiempo, lo mismo por parte de una empresa. Si yo no sé qué tipo de energía necesita ese puesto de trabajo, si yo no sé qué tipo de talento necesita ese puesto de trabajo, ¿cómo voy a ser capaz de detectarlo y vendérselo y argumentárselo al candidato o candidata? No únicamente de beneficios sociales. Ya hemos visto que el beneficio social va a sumar, pero lo que va a multiplicar es que la persona esté en ese puesto de trabajo alineado a su superpoder y a su propósito de vida. Con lo cual, vamos más allá. Tenemos que autoconocernos de manera mutua para poder argumentar nuestra apuesta, nuestra suma. ¿Por qué? Porque esto ya no va de... Me llamo Lucía Solís y soy consultora de outplacement, mentora en reinvención profesional. No, esto va de me llamo Lucía Solís, mi superpoder es la comunicación y mi pasión es alinear a las personas a su puesto de trabajo o proyecto profesional. Es de esto de lo que va. Y por el lado de la empresa es igual. Busco personas apasionadas que quieran convertir la comunicación en su vocación y llevarlo a cabo a través de la reinvención profesional de los demás. Esto es lo que tenemos que unir. Ya no vamos a contratar a gente únicamente por salario, condiciones de ubicación, horarios, sino que nuestra apuesta va a ir muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque como veremos en la siguiente slide, el mundo está cambiando, estamos creando 97 millones de puestos de trabajo nuevos, el 80% de las ofertas no se están publicando, sino que se están cubriendo de manera con el mercado oculto que se llama, que es a través de networking, a través de búsquedas activas por palabras clave, con lo cual ya no estamos hablando únicamente de eso, estamos hablando de personas que realmente estén posicionadas ahí fuera con palabras clave en referencia a su talento, a su propósito, no únicamente a palabra del puesto de trabajo, ¿no? Están naciendo nuevas formas de colaborar. Ya no existe únicamente una única forma de trabajo por cuenta ajena, sino que están los entornos híbridos, presencial, online. La gente está compaginando proyectos emprendedores con trabajos por cuenta ajena. Realmente se están dando pools de freelance, ¿no? Como en este caso Isabel y yo somos dos freelance que hemos unido talentos para colaborar para una causa que tiene que ver mucho con su misión y con la mía. Con lo cual, las formas son infinitas y que más que se van a crear en el futuro, y lo que tenemos que ir es saber cuál es nuestro valor diferencial como empresa y como candidato. El impacto de los no superados periodos de prueba, ¿no? Ese momento, esos 3-6 meses que iniciamos el proyecto y que muchísimas veces nos caemos de ese proyecto porque no nos hemos presentado, no hemos sido honestos en la fase de atraer, seducir y enamorar. Y aquí vuelvo y hago el paralelismo. La lástima es que no os puedo tener viéndoos y interactuando con vosotros, pero me encantaría que pensarais ese momento en el que estáis ligando por primera vez con el que es vuestra pareja y le decís todo lo bueno que tenéis, obviando evidentemente lo malo, y que cuando llega ese periodo de prueba veis que no se está cumpliendo todo aquello que parece ser que era una nube de rosa, sino que se está convirtiendo en una frustración, una expectation que se ha convertido en frustration, ¿no? Al final, ese no superado periodo de prueba tiene un impacto sobre la persona, sobre la empresa, sobre el equipo que ha incorporado a esa persona y evidentemente al final se traduce en una pérdida económica, cuando evidentemente esto podría haber sido evitado previamente si ese proceso de selección hubiera sido realizado de forma más auténtica y honesta. Las herramientas de diagnóstico. 20 años en recursos humanos viendo cómo la gente se me quemaba durante el proceso de selección, porque es que el interés lo medimos por el tiempo que el candidato va a dedicar a poner su candidatura y a hacer todos los psicotécnicos habidos y por haber. No, señores, el interés no se mide por eso. El interés se mide porque a esa persona le mueva su talento y esté alineado a su misión y su superpoder. Y de aquí no me voy a salir, porque a mí no se me mide el interés porque esté 1 hora y media delante de un psicotécnico volviéndome la cabeza loca de qué es lo que quieren oír, qué es lo que mejor puedo dar, y al final esa respuesta auténtica que buscamos se pierde.
Y por último, cuando no estamos conscientes de esta fórmula, yo en mi día a día, tanto en Outplacement como en las mentorías de reinvención profesional, me estoy dando cuenta de que las personas tienen un tremendo pánico a ese momento entrevista, a ese momento entrevista telefónica o presencial con el manager, con más de una persona, grupal. ¿Por qué? Porque al final cuando tu mensaje está claro, la puesta en escena está clara. Simplemente hace falta llegar a concretar ese mensaje. Así que creo que ahora por mi parte daría paso a Isabel, porque para todo esto nosotros nos apoyamos en la astrología y nadie mejor que ella para explicar el enfoque y el porqué de esta innovación dentro del mundo de la selección y la búsqueda de empleo. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Pues la aportación que tenemos de la astrología en los procesos de selección es inestimable. ¿Por qué? Porque tiene tanto beneficios para la empresa, porque la persona que elige siempre va a estar más ajustada, porque nos estamos basando en una herramienta que la carta natal es una radiografía de la psicología de una persona. Por tanto, si la empresa elige teniendo en cuenta esta variable, va a ser más fácil que la persona se adapte al puesto de trabajo requerido. Además, tiene muchos beneficios para el candidato estudiante. ¿Por qué? Porque con la carta tenemos información absolutamente personalizada sobre los talentos naturales, el propósito de vida, todas las áreas que puede tener de conflicto o si está más orientado a un tipo determinado de trabajo u otro, ¿no? Es decir, puede ser una persona que tenga más dotes de liderazgo, de comunicación, una persona que esté más orientada a estar de cara al público, y todo esto se tiene que tener en cuenta porque es la propia persona a la que estamos hablando de su esencia. Es decir, aquí no hay error posible porque la carta es nuestra guía, nuestro mapa de instrucciones en el camino de la vida. Y al fin y al cabo, las empresas están formadas por personas. La astrología es una herramienta que se lleva usando durante milenios, por tanto, se ha demostrado que es muy eficaz y es muy práctica para cualquier tipo de relaciones y sobre todo en las profesionales puede aportar mucho tanto a un lado y a otro, ¿no? Veremos por qué, porque la carta es esto, es una radiografía, ¿no?, de la persona y no se puede fingir esta información en una entrevista, porque si hay varios candidatos, siempre evidentemente tienen que tener las competencias requeridas para el puesto y los estudios requeridos, pero además, si hay varios candidatos que pueden ajustarse, siempre la carta puede desempatar a favor y puede ir bien para ambas partes, porque se va a ajustar mucho mejor al puesto de trabajo, ¿no? Como datos curiosos tenemos que compañías como Lufthansa eligen a sus pilotos, dentro de otros métodos de selección también complementarios, por medio de la carta natal, ¿no? Porque, bueno, se pueden ver varios indicadores, porque claro, para ser un piloto se necesita una especial personalidad, ¿no?, para tener esa gran responsabilidad. En países como Japón, más del 20% de las empresas exigen que conste en el currículum vitae la hora de nacimiento, que es lo que nos va a dar la posibilidad de construir la carta natal. Hay entrenadores de fútbol que se guían por astrología para elegir a los componentes de su plantilla. Para formar equipo es importante saber si uno de los jugadores quiere destacar más que el otro, si uno va a ser más fácil que colabore en equipo, si vamos a ponerlo de delantero, en fin, esto en el argot de futbolístico, ¿no? Pero lo hacen, hay varios que además bastante conocidos, ¿no? Y también cada vez están surgiendo más empresas de consultoría que hacen procesos de selección utilizando la astrología. Por tanto, es un tema que cada vez se va introduciendo más en todos los ámbitos de la sociedad. Evidentemente, las aplicaciones de la astrología en el ámbito de los recursos humanos son muchas, ¿no? Primero, que va a ser efectiva en el proceso de selección, es decir, va a identificar el perfil del candidato más adecuado a las necesidades de la organización. Para el tema de trabajo en equipo es una herramienta inestimable porque lo que hace es ver las sinergias que hay entre los diferentes componentes del equipo o mediante una técnica que veremos ahora, ¿no?, que es la sinastría. Es decir, en los grupos de trabajo, pues tenemos que buscar que para que el rendimiento sea óptimo, las personas puedan colaborar y puedan aumentar su productividad viendo cómo pueden rendir juntas y cómo se relacionan. Eso es una técnica que se puede ver para que los equipos funcionen mejor. Puede ser entre los propios integrantes del equipo o también entre el jefe, el empleado, etcétera. Es decir, se puede usar para ver todas las interacciones que hay en una empresa, ¿no? Y también para reorganizar tareas, es decir, para lograr que
se optimicen los recursos humanos existentes dentro de la empresa. Si tenemos una persona que a lo mejor vemos que podría funcionar mejor en otro departamento, o la persona pide cambiar, o hay algún tema que no acaba de encajar entre empresa y empleado, ¿no? Pues es fácil ver cómo podemos reubicar a esa persona para que esté más a gusto y por ende repercuta en la mayor productividad en la empresa y mayor efectividad, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo práctico, esto sería una carta natal con sus diferentes componentes. No he puesto nombres, ni fechas, ni nada, porque para respetar el anonimato de la persona, esto se tiene que valorar también, ¿no? Es decir, tiene que ser, ahora mismo lo vamos a presentar anónimo, ¿no? Pero vemos que aquí hay varios indicadores en cuanto al tema profesional. Por ejemplo, vemos que esta persona en concreto tiene aquí el sol, que sería este símbolo de aquí, si mi cursor se ve, ¿verdad? En la presentación, sí. Entonces, el sol en casa 3 habla de una persona que está dotada naturalmente para la comunicación, para ser una persona versátil, una persona que tiene mucha habilidad para conectar personas o conectar conocimientos, para el aprendizaje, para ser una persona que está orientada al movimiento, al dinamismo. Pero además, al estar el sol en Leo, habla de una persona que también tiene un liderazgo natural. Las personas que tienen un sol en Leo, es decir, es un signo de fuego, tienen un liderazgo natural, son personas que no les gusta, a las que no les gusta, digamos, acatar órdenes, prefieren ser ellos los que dominen, ellos o ellas los que dominen en la relación. Vemos que es una persona creativa en el ámbito laboral, porque la casa 6 nos habla de cómo funcionamos en el trabajo. Al tener estos dos planetas que serían Júpiter y Urano, no me quiero extender, pero quiero que veáis un poco el ejemplo, ¿no? Pues hablamos de que si Júpiter habla de lo que es lo que nos expande, lo que nos hace, tener sentido las cosas, ¿no? El trabajo, y Urano es la capacidad creativa, pues vemos que esta persona va a innovar en el área laboral. Seguramente eso hará que sea una persona innovadora, que introduzca nuevos conceptos en el área laboral. Vemos también que tiene un ascendente Géminis, por tanto, esta parte de aquí va a reforzar más el ámbito comunicativo. Será una persona muy orientada a la comunicación, a saber explicar muy bien, y es una persona dotada para las relaciones sociales. Esto para ver un ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hablar también de que hay otros indicadores en la carta natal que serían la casa 10, que es la casa de la parte de la profesión. Aquí tendríamos la parte de la vocación, ¿no? Podemos ver que es una persona que tiene un Plutón aquí, que tiene una potencial creativo muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, cada carta es mucho más extenso de explicar, porque luego hay todos estos líneas de aquí, se llaman aspectos, y es las relaciones que hay entre los diferentes planetas, que son funciones psicológicas de la persona. Entonces, esto es como un retrato fidedigno de la psicología de esa persona y cómo se va a sentir esta persona más a gusto. Entonces, cuando una persona potencia su natural talento, porque dentro de los 12 ámbitos que tenemos aquí de la vida, esta persona va a brillar aquí, donde está su sol, y va a brillar, y ahí se va a sentir más ella o él mismo. Por tanto, hay que potenciar que esa persona se mueva en los parámetros de este ámbito, de esta casa, que sería la casa natural del signo Géminis, que es un signo de ideas dotado para la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico nos da muchísima información, que aquí pasaré de manera resumida, como he comentado, porque si no nos extenderíamos muchísimo. Cada carta natal requiere mucho tiempo de estudio. Entonces, nos habla de todas las áreas de nuestra vida, pero en este caso en la parte profesional tendríamos muchos indicadores. También aquí, por ejemplo, cómo es el área financiera de esta persona, cómo es capaz de generar recursos, cómo puede ser su vida financiera, en fin, un montón de información muy útil, porque ya digo, la empresa son personas, y las personas, la mejor herramienta de conocimiento y de autoconocimiento que existe es la astrología, y la más antigua. Aquí tendríamos, por ejemplo, una sinastría. La sinastría es la relación que hay entre dos personas. Es muy útil, por ejemplo, para integrantes de un equipo, para jefe empleado, para ver cómo va a haber los puntos de conflicto o los puntos de, digamos, de cooperación, o que va a ser más fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, volviendo al caso, ¿no? Tenemos dos personas, la persona que vamos a llamarle persona en rojo, ¿no? Y la persona en azul, pues tienen un sol en el mismo signo. Por tanto, ¿qué puede haber? Van a querer destacar las dos personas, porque es un signo que quiere destacar naturalmente. Entonces, puede haber también admiración entre ellas, puede haber competitividad, pero sobre todo va a haber una fuerte necesidad de liderazgo.
por parte de las dos. Por ejemplo, en la parte más emocional, una de las dos va a ser más práctica, porque tendría una luna en tierra, que sería un signo los signos de tierra están orientados a lo práctico, y otra tiene una luna en agua, que es más emocional, tendrá más altibajos emocionales. Pero al mismo tiempo aquí se acumulan, se tocan aquí estos diferentes planetas, con lo cual se potencia que tengan pues una forma de ver el mundo parecida, unos valores parecidos, y eso va a ayudar. Entonces también podemos ver que tienen la parte de creatividad, que sería Urano, está tocando también con el planeta del pensamiento, que es Mercurio, por tanto van a aportar ideas nuevas. Y aquí se puede ver cómo se interrelaciona toda esta carta. Esto evidentemente se puede hacer en todos los ámbitos, también en el personal. En el caso que nos ocupa estamos en la empresa, ¿no? Pero siempre es una manera de ver cómo se interrelacionan cómo se relacionan dos personas, ¿no? Esto es la sinastría de pareja, súper útil para el tema de los equipos. Y luego tenemos la carta compuesta, que en este caso nos habla de la fusión, de cómo dos personas unidas, es decir, por separado, cada una tiene una forma de ser, pero cuando se juntan, la carta compuesta lo que hace es formar una entidad. Es decir, la carta compuesta lo que nos habla es qué generan como entidad, que solamente lo pueden conseguir juntas. Por ejemplo, en este caso, estas dos personas juntas, que sería la carta compuesta, tienen un sol en la 10, arriba de todo, con lo cual su interacción está orientada al tema profesional y ahí pueden destacar. Es decir, es como si ellas dos, que tendrán en diferentes posiciones cada una su sol, pues juntas se van a orientar a las metas profesionales, va a ser más fácil que destaquen en el ámbito profesional y que aporten algo nuevo y que a ese ámbito, es decir, que tengan una visibilidad en el ámbito profesional. Y esto las va a aupar a las dos personas, porque es como si se fusionaran, y esta carta nos habla de lo que generan estas dos personas como entidad y para qué se han unido, ¿no? Entonces es súper interesante las cartas compuestas porque muestra el funcionamiento de dos personas como conjunto, como una entidad en sí misma. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar pues, para valorar el resultado de un proyecto realizado por un equipo o por la unión de diferentes personas. Puede ser también diferentes socios, no solamente un jefe empleado, sino también podemos hablar de socios que se unen para crear un proyecto, pues a ver qué vínculo generan, etcétera, etcétera. Por tanto, toda esta información, como vemos, es de muchísima ayuda para ambas partes, es decir, es beneficioso siempre para las dos partes, porque va a sacar lo mejor del candidato o del estudiante y va a ser lo mejor para la empresa, evidentemente. Por tanto, creemos que apostar por esta herramienta que ya se está utilizando, de hecho, como he comentado antes en otros ejemplos, pues pensamos que es una apuesta a una, digamos, innovación y una aportación importante en el ámbito de los recursos humanos, porque puede ayudar mucho a la persona a tener un trabajo con propósito, con sentido, que se sienta realizada y en su sitio. Perfecto, pues yo creo que podríamos dar paso a la ronda de preguntas para ver si han tenido alguna duda o podemos resolver algo que haya surgido durante la presentación. Efectivamente, a ver, tengo aquí a mi asistente Álvaro. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ahora me las pasa. Un momento, por favor. Vale, perfecto. Pues mientras nos pasan ¿Sí? Vale. Sí, de hecho ya tenía una, perdonad. Preguntan, ¿qué importancia le dan las empresas a las cartas astrales? ¿Crees que están minusvaloradas? Claro, esto es como toda la innovación, ¿no? Al final, obviamente, y no sé cómo pasará en el resto de países, pero en España solo hace falta que a lo mejor Banco Santander, BBVA, Amazon haga ese tipo de selección para que automáticamente, exponencialmente crezca el interés en esta herramienta. O sea, ahora ya lo tenemos en Colombia, en Japón, ya se está realizando, en España a nivel de futbolistas de élite, a nivel de políticos, miran el estado del cielo a la hora de tomar decisiones, con lo cual es un tema que es innovador. Como innovador, a priori falta que el grande tome la decisión y a partir de aquí poder empezar a que tenga ese bombo. Pero actualmente es fácil que pase porque la herramienta psicotécnica para analizar
el perfil ya está, o sea, es algo que está dentro del proceso, con lo cual es simplemente darle la oportunidad a la efectividad de la herramienta en cuanto pues esto sea aprobado por uno de los grandes. Sé que es una respuesta muy obvia o de sentido común, pero creo que estamos en ese camino, ¿no? Y lo que hacemos Isabel y yo es hacer como esta sensibilización, dar mensajes de cambia tu psicotécnico. De hecho, vamos a dar un sorteo para aparte para las estudiantes, candidatos que estéis aquí, también para las empresas que puedan probarlo con un informe, precisamente por eso, porque sabemos que es algo nuevo, que es algo que, bueno, es una pseudociencia, con lo cual se tiene que comprobar en la práctica. ¿Y qué experiencia? Perdón, si me permites, Lucía, la efectividad está absolutamente testada en el sentido de que lleva, ya digo, esta herramienta tiene más de 3.000 años y funciona muy bien. Quiero decir que no hay dudas sobre su efectividad. Es simplemente acercarla a este ámbito que, de hecho, a mí me consta que también hay algún museo grande en Barcelona que también apuestan por esta herramienta para seleccionar. Esto me lo había contado una persona que trabajaba, un familiar allí, que también utilizaban esta técnica. Es un museo de bastante importancia también, ¿no? Y varias empresas ya están empezando a utilizarla de manera, digamos, natural en sus procesos, es decir, que sea un apoyo, una herramienta más. Eso es lo que quería comentar. ¿Y vosotras qué nivel tenéis algunos resultados, nivel de efectividad de todo lo que habéis hecho ya en colaboración con empresas? Sí, claro, al final lo que conseguimos es que la persona haga este match, o sea, es el match auténtico entre persona puesto, persona proyecto, pero desde un punto de vista de que, claro, al principio vamos a dar una efectividad, pero es en el camino donde se ve la efectividad, ¿no? O sea, al final, esta herramienta lo que da es esa visión que se confirma durante esos 3-6 meses de periodo de prueba donde estás viendo a la persona, porque son 3 horas de media que dura los contactos que tienes durante el proceso de selección con una persona donde no te da tiempo a ver todos los aspectos. Y si la persona es muy hábil a nivel de comunicación, todas las partes de tensión que vemos aquí en las líneas rojas de la astrología, muy difícilmente las vas a poder ver y según cómo haya contestado el test, aún será más difícil. Pero tú tener una respuesta astrológica de una persona con un potencial de comunicación, con ganas de aportar dentro del mundo del área de profesional, más además con un exceso de creatividad, si tú a esta persona no le das el espacio para creatividad, si luego no sabes detectar que esta persona tiene una luna en cáncer, que lo que le hace es tener una sensibilidad acomplejada, que quiere decir que si no le hablas con cariño, se va a sentir ofendida, con lo cual va a invertir más tiempo en lo ofendida que se siente que en trabajar. Y esta tensión es la que hace la diferencia, porque al final el ponerla en un sitio creativo, el tenerla adecuada a su nivel de vida, pero poder hablarle de unas formas mucho más verticales, mucho más obtusas y que esa persona se sienta y se vaya cada día molesta y dolida a su casa, va a hacer que igualmente se desenfoque. Con lo cual es en ese periodo de prueba donde esa tensión dices, ostras, ya ha pasado, ostras, si era por aquí. Y lo utilizamos mucho de herramienta para aproximar al manager a la persona. Es decir, si yo tengo esta información, yo ya la utilizo para cuando el manager está ahí en ese periodo de prueba de, ostras, es que no me pregunta, no, ya te he dicho que esta persona tiene mucha iniciativa y que es posible que empiece a dar por hecho y no se levante a preguntarte, sino que tire, que tire, que tire. Y ojo cómo le hablas cuando se equivoque, porque la puedes hundir en la miseria. Esta es la potencia. Entonces, es ahí donde es tan práctico y tan claro que la persona no es un resultado psicotécnico de eres un 8 de extroversión. No. Eres una persona que si te hablan mal, te duele, te molestas, inviertes tiempo en eso. Qué herramienta tan potente. Bueno, aquí nos preguntan, ¿podríais recomendarnos alguna web o algún sitio donde se pueda obtener de forma fiable nuestra carta astral? ¿O sinergia fiable, pone? Sí, bueno, yo puedo dar webs que son de referencia y fiables. Está la web astro.com, ahí pueden sacar su carta natal. Está la web carta natal, cartanatal.es, me parece que es.
Está Grupo Venus, es otra buena web también. Astro.com es un punto de referencia dentro de las webs. Lo que ocurre es que cuando vemos una carta natal, todas las webs nos dan, digamos, la interpretación un poco por partes, es decir, no ven digamos, el conjunto, que eso es lo que hace el astrólogo, es decir, ver cómo se interrelacionan esas partes. Claro, en los programas informáticos lo que te dan es, pues, por ejemplo, Sol en Piscis, sensible, empático, lo que sea, tal, con ascendente tal, ascendente, pues yo que sé, Géminis, orientado a la comunicación, etcétera. Pero lo que no ven es cómo se interrelacionan todos esos aspectos de la carta. Pero como webs, para sacar la carta, está astro.com, es la que yo recomendaría con más, como más seria, ¿no? De las más relevantes. De todas maneras, ahí viene también, supongo, el conocimiento de cómo interpretar esa carta luego, porque claro, Bueno, no es solo hacerte la foto de... Bueno, para ¿no? interpretar una carta se necesitan años de experiencia, quiero decir, años y Por mucha eso que práctica. Claro, sí, sí. ahí es donde entráis vosotras también, o el trabajo que hay detrás de todo lo que Claro. estáis haciendo, no es me descargo la carta y ya está. Bueno, ahí lo No. que pueden es tener simplemente su gráfico, pero a partir de ahí necesitan una interpretación. Quiero decir que esos son webs que están, sí, evidentemente uno introduce los datos y tiene su gráfico, pero del gráfico a lo que es como veis, es todo simbólico, ¿no? Todos son símbolos. A lo que hace la interpretación del astrólogo es que puedan entender este gráfico. Es decir, yo aconsejo que las personas hagan su carta con un astrólogo o una astróloga, porque es que si no se pueden volver locos porque es un lenguaje muy complejo. Y a vosotros, la gente que esté viendo ahora el webinar o que nos verá más tarde en diferido, ¿cómo podemos entrar en contacto? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotras? Bueno, aquí Aquí hemos al dejado. final Sí, al final de la slide, ahora explicamos el tema del sorteo, pero aquí al final de la slide, si quieren, aquí están todos nuestros datos de contacto donde nos pueden seguir, donde nosotros estamos continuamente posteando información y compartiendo, ¿no? La semana pasada hicimos un live con Isabel para hablar del tema de cómo estaba el cielo y cómo estaba afectando a los procesos internos de las personas de reinvención personal y profesional. Entonces, damos muchísima información y evidentemente a través de nuestros mails pueden entrar en contacto para lo que es el método, que el método son 3 sesiones para aquellas personas a nivel particular que quieran trabajar esa puesta en escena de búsqueda de trabajo, de hacerlo desde la autenticidad, desde el talento, añadiendo tema de hábitos y carta natal. Entonces son 3 sesiones donde vamos a trabajar todo el enfoque, obviamente, de recursos humanos, currículum, LinkedIn, todo el tema de networking, elevator pitch, todo este tema de mucho más técnico, pero a la vez vamos a trabajar el autoconocimiento a través de técnicas de programación neurolingüística como es el desafío de valores, la carta natal con el caso de Isabel y la redacción de lo que es redactar el objetivo profesional de una manera que, bueno, que realmente lo que dice la PNL, ¿no? La gente que exitosa, que consigue los objetivos, tiene 10 pautas a la hora de marcarlos que cumple, ¿no? Y que casi ninguno de nosotros cuando nos planteamos un objetivo lo tenemos en cuenta. Con lo cual estas 3 sesiones engloban todo esto para la persona. Después está... Me queda silenciada. Ahora sí. El método para las empresas, que consiste en cuando ya tienen un proceso de selección con los 3 candidatos finalistas, nosotros hacemos la carta natal a esos candidatos. Al final es una herramienta muy potente que evidentemente requiere de que el recruiter, la persona de selección, haga esa selección previa en base a esa intuición, a esos años de bagaje y sepa detectar cuáles son esas 3 personas finalistas a las que sí que quiere saber y quiere invertir en esta herramienta. Entonces, lo que ofrecemos es que aquella empresa que tenga este proceso en etapa finalista con 3-4 candidatos, nosotros le proponemos hacer estos informes para detectar cuál es el mejor candidato para la posición. Así que el sorteo es que el candidato final entre en el método, si eres estudiante, si eres candidato, que entres en la página de Job Barcelona, te des de alta en este webinar, en apellidos puedas poner si eres estudiante o empresa y por la parte de empresa igual, que se den de alta en el webinar, en la página de Job Barcelona y que en la parte de apellidos pongan que entre paréntesis que son empresa.
Cuando vosotros nos hagáis llegar todas las personas que se hayan dado de alta, realizaremos el sorteo. La idea es publicar el ganador el 18 de junio en nuestras redes sociales para que nos podáis seguir y podáis tener en contacto con, bueno, saber que ya se ha seleccionado un ganador. Y nada más, no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay más preguntas. Bueno, si queréis ya dejar de compartir la Sí. pantalla y ya para que la gente os vea, porque tenemos aquí Elsa Palmer que dice, mi carta natal es un splash, tengo muchos intereses, Sol y Mercurio en Virgo, aunque me dijeron que mi planeta principal es Júpiter, no el Sol, y Júpiter está en Géminis y más cosas que no me aclaro. Y hace un emoticono de... Sí, bueno, es que lo que hay que mirar es siempre toda la carta. Yo ahora mismo no tengo todos tus datos, pero he entendido que era Sol y Mercurio en Virgo, ¿no? ¿Verdad? He dicho eso. Bueno, Sol y Mercurio en Virgo para una persona muy orientada a lo práctico, pero claro, si luego tienes Júpiter en Géminis, si no me ha parecido entender mal, te puedes dispersar más, porque Géminis es una energía que se dispersa fácilmente porque es muy curiosa y quiere atender muchos frentes a la vez sin profundizar en ninguno. Estoy hablando generalizando, ¿eh? Entonces, claro, a lo mejor eso te choca con tu Sol en Virgo y Mercurio en Virgo, que son mucho más orientados a lo práctico y al razonamiento lógico. En cambio, Géminis es una energía mucho más dispersa y como Júpiter, donde lo tenemos, es donde nos expande y donde nos sentimos bien, pues quizás notas que hace, digamos, estas piezas no acaban de encajar, simplemente es ver cómo encaja toda la carta, es decir, la carta son como piezas que tenemos que encajar e integrar ir aceptándolas, ¿no? Porque hay partes nuestras que nos pueden parecer contradictorias y realmente no es que sean contradictorias, es que no las conocemos bien. A ver si tenemos a Ginger Rovira, lo leo, a ver si sé leerlo bien. Básicamente debo destacar en mi búsqueda de empleo mis superpoderes, estos hábitos o acciones que realizo de manera muy amena en mis puestos de trabajo anteriores y tener conocimiento de mi carta astral para fortalecer en las habilidades, fortalecerme en las habilidades donde se supone que destaco según mi carta astral. No sé si... A ver, Ginger, yo lo que te diría es que en tu puesta en escena, en la búsqueda de empleo, tiene que destacar tu talento, tu superpoder. Los hábitos es la decisión diaria que tú tomas para que eso siga creciendo, para que eso siga haciéndose más grande. Pero no es tanto que yo lo comunique. A ver, evidentemente, en otros datos de interés siempre podemos poner nuestros hábitos, nuestros hobbies, que siempre van a apoyar a la candidatura. Pero lo que está claro es que lo que me va a sumar a mí como seleccionador, como persona o empresa que tenga un proyecto, es que me digas qué es aquello que destacas y qué es aquello que disfrutas haciendo, ¿no? Al final es lo que va a ser diferente. Siempre hablo que la fórmula para mí perfecta del elevator pitch es cuando me dices quién eres, qué te apasiona, qué haces bien y qué es lo que buscas. Porque al final esto es lo que te va a hacer diferente del de anterior. Si te presentas diciendo mi nombre es tal, soy diplomada en relaciones laborales, me encantan los recursos humanos, llevo 20 años haciéndolos y busco trabajo relacionado con el mundo de la selección, sinceramente serás una copia del que haya venido antes. Y yo como seleccionadora me paso en el día de la marmota repitiendo discursos. A mí el que me genera el recuerdo esencial es aquel que viene y me dice, me llamo Lucía Solís, soy una apasionada, me encanta disfrutar de mi profesión, donde más disfruto es en la comunicación y en la interacción con otras personas. ¿Para qué? Para alinearlas a su puesto de trabajo. Aquí es lo que no es lo habitual de escuchar, ¿no? Y evidentemente dirás, ostras, mucha gente me dice, ay, te ha salido como muy fácil, ¿no? Pero al final son muchos años de autoconocimiento, de saber qué es aquello que destaca, no únicamente desde mí, sino desde la carta y desde preguntar a otras personas, ¿no? También es un ejercicio que podéis empezar a hacer antes si queréis, de la carta o de empezar a trabajar con nosotros. Pregúntale a 5 personas de tu entorno qué son aquellas 5 cosas que más les gusta de ti. Eso sí, no puedes contestar, solamente puedes decir gracias y ya está. No decirle, ay, bueno, pero es que esto lo tiene todo el mundo. Ay, no, pero es que esto no es... No, o sea, realmente es un ejercicio donde verás que al final de esa lista, 5 por 5 son 25 cosas, se repiten 3. Y es ahí donde tú tienes que ver, ostras, esto tiene que ver conmigo, ¿qué disfruto yo de todo esto? Y es ahí donde empieza el rascar.
pero el tema de hábitos es cómo tu día a día va a apoyar este talento. Sí, efectivamente. Bueno, Ginger acaba diciendo, excelente Isabel y Lucía, gracias por sus conocimientos y recomendaciones. Y por último, Maga Nogueira dice, la carta natal nos dice mucho de nosotros, pero ¿no son nuestras vivencias lo que nos terminan de definir el carácter y formas de ser? Ambas cosas influyen, es decir, nosotros podemos tener una carta natal, pero luego también cuenta el contexto en el que hemos nacido, es decir, si hemos nacido en un contexto en el que podemos desarrollar, digamos, esa carta, si hemos nacido en un país, a lo mejor que es una mujer que tiene carta de ser una persona que puede estudiar o lo que sea, pero su contexto no se lo permite, pues claro, va a influir. Las dos cosas son muy importantes, pero yo he visto personas en el mismo contexto, es decir, la misma familia, se desarrollan, es decir, siguen su carta, se expresan básicamente, están expresando todo el rato su carta. Por tanto, la carta pesa muchísimo porque es como nuestra huella dactilar, es decir, es nuestro en el mundo, ¿no? Es decir, en qué momento, en el que hemos nacido, es como la añada de un vino, ¿no? Y no podemos darle a un vino que ha nacido en una determinada cosecha la misma, tenemos que abonarlo de la misma manera, ¿no? La tierra, o sea, cada persona es... su mapa está en su carta, su mapa por la vida. Evidentemente, luego influirá mucho el contexto para que esa carta es como una semilla, se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Pues muchísimas gracias. Perdona, Lucía, ¿querías añadir algo? Bueno, simplemente le quería comentar a Maga que realmente las experiencias nos condicionan, pero cuando las vives desde la parte inconsciente. Cuando tú eres consciente que tú tienes una parte tuya que es una sombra y tú tienes una parte tuya de que es una luz, dejas de hacer esa misma experiencia. Vas a vivir, pero vas a vivir otra experiencia totalmente diferente. Es lo que yo siempre digo, no vives frustraciones, sino que vives totalmente aprendizajes. Siempre es, ostras, ¿qué situación me está mostrando? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué impulso tengo yo? ¿Vale? Tengo que respirar. No vas a vivir nunca la misma situación si te autoconoces que si no te autoconoces. Que ahora ya sí, me callo. Sin duda, un colofón fantástico. Muchísimas gracias Isabel y Lucía por esta interesantísima intervención, por estar aquí con nosotros. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.